A la hora de realizar nuestros diseños tenemos que conocer las medidas generales, ya que tenemos que partir de un punto. En este caso será de las medidas. Esta vez vamos a hablar de las medidas generales de un sitio web. Entonces debemos de entender esto porque asimismo vamos a crear el diseño para la página web que nos pida nuestro cliente. Entonces como podemos ver en la ventana, cuando uno va a crear un nuevo documento, aquí hay varios ajustes preestablecidos que nos muestran diferentes medidas, tanto para web de escritorio como para Mac. Entonces ustedes se preguntarán que cuál es la diferencia. Entonces aquí como les muestro, como tal, Windows o los computadores de escritorio por lo general tienen una medida de 16:9, formato con el que se está utilizando los videos para televisión y para computadores de escritorio o portátiles. Entonces, como les decía, Windows y Mac tienen una gran diferencia. Bueno, digo una gran diferencia porque estos cuadros que usted ve de 16:10 quieren decir que aumenta más en el diseño. Entonces nos ponemos a mirar y a contar los cuadros. Aquí horizontalmente hay 16 y verticalmente hay 9. Entonces aquí en esta parte del Mac está cambiando porque lo que vamos a colocar aquí no se van a reflejar en un Windows. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar siempre en el formato 1920 por 1080. Entonces recuerde que ustedes pueden mirar en la barra de propiedades, seleccionando la mesa de trabajo, se van a dar cuenta de la medida del sitio web. Lo mismo para esta mesa de trabajo, como vemos es de 1920 por 1200. Entonces cada vez que vamos a crear un sitio, vamos a empezar a crear desde 16:9, o sea 1920 por 1080. Entonces los dos tienen cuadrados perfectos. Entonces, como lo miramos, calculadora, y vamos a dividir 1920 entre 16 y nos da 120 cuadrados de píxeles cuadrados. Y si nos vamos a 1080 dividido entre 9, nos va a dar cuadrados perfectos. Entonces lo mismo si hacemos con el Mac. Ya sabemos que 1920 dividido en 16 da 120, y lo mismo va a ser 1200 dividido en 10. Entonces, como vemos, los dos tienen cuadrados perfectos. Entonces la diferencia va a ser en este cuadro que ustedes ven sobrante en esta parte de los Mac. Entonces, para no enredarnos y para no ir a colocar contenido de pronto que no se va a visualizar, vamos a trabajar con una mesa de trabajo para a partir de ahí sacar nuestros propios diseños. Entonces vamos a crear una nueva mesa de trabajo. Entonces ya saben, seleccionamos aquí o Shift B y le vamos a dar más. Entonces en la barra de propiedades aquí nos muestra el tamaño. Entonces al seleccionarla le vamos a decir que la que sigue va a ser una web media. Entonces, como vemos, es mucho más pequeña. Entonces ahí es donde uno empieza a crear el sitio responsivo hasta llegar a móvil. Y vamos a crear una nueva mesa de trabajo, y a esta le vamos a decir que es una web pequeña. Entonces, a partir del 16:9 de 1920 por 1080 vamos a empezar a trabajar nuestros diseños. Y por último, en esta parte podemos empezar a crear lo que es esto, ya la versión para móvil.
Entonces creamos la nueva mesa de trabajo y ya buscamos el Android 1080p, que es esto por lo general lo que traen los celulares. Obviamente cambia en iPhone, cambia en un Android, pero entonces vamos a trabajar sobre la base de Android. Listo, entonces siempre la vamos a colocar de manera vertical, porque por lo general nosotros cogemos el celular de una manera vertical y ya cuando trabajamos el celular de manera horizontal, entonces el sitio va a ser responsivo. Entonces estas son las medidas generales de un sitio web como tal.